Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, medicina forense política. Los sábados también hay fuera de orden. Un solo segmento, también los domingos habrá un solo segmento. Y por supuesto, como el fin de semana, uno trata de hacer una cosa mucho más ligera, porque ustedes también tienen cosas que hacer los fines de semana. No se van a estar atormentando su vida viéndome a mí. Eso está perfectamente claro. Y alguien, por supuesto, a quien debía invitar a esta nueva fase de fuera de orden para que me ayude los sábados a revisar estas cañerías que como verán ya hasta se mueve. Mira, esto estuvo como se mueve. Es una cosa. Aquí está Jovel Álvarez. Jovel, bienvenido a Fuera de Orden. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí. Finalmente. No tuve la oportunidad de estar en Fuera de Orden anteriormente. Me alegra estar ahora aquí en esta nueva etapa. Y me parece muy novedoso el concepto visual. Me gusta mucho. Felicidades. Gustan tú. Y se mueve. Sí. Tan geniales estos tubos. Bueno, mira, está con nosotros Jovel Álvarez el día de hoy, en este Sábado Sin Gloria, porque así se va a llamar este segmento, Sábado Sin Gloria. Qué nombre tan poco prometedor, porque es como decir, no, el sábado es el día en que no hay gloria en este programa. No se trata de eso. No se trata de eso, sino que hay un sábado de gloria. Claro. Que es el sábado después, el último sábado de la Semana Santa, el sábado de la resurrección. Sí. Bueno, este es un sábado sin gloria, porque no va a haber resurrección. Puro muerto. Puro muerto. Puro muerto es lo que ha habido esta semana, Jovel, del acontecer político venezolano, muertos políticos sobre todo. Tú que le llevas también el ritmo a la política venezolana, ¿qué es lo más difícil? Porque yo sé que es muy difícil para los que no son venezolanos, ¿no? Porque ven un día, si es difícil para uno, ven a un día a un vocero diciendo algo el lunes, ¿no? Entonces te da una explicación y te dice, en Venezuela hay un sistema electoral fraudulento, en Venezuela no hay elecciones libres, en Venezuela no hay elecciones limpias, por eso no vamos a votar. Eso lo dicen el lunes. Y el martes dicen, en Venezuela hay un sistema electoral fraudulento, en Venezuela no hay elecciones limpias y por eso tenemos que votar para cambiarlo. Entonces, con el mismo argumento, te dicen una cosa el lunes y el martes te dicen todo lo contrario. ¿Cuál ha sido el peor momento tuyo de estas venezolanadas? Bueno, mira, sin duda alguna, este último periodo de cara a las elecciones regionales ha sido muy particular porque ya ha sido con mucho descaro, ¿sabes? Ya no hay mucho disimulo, ya no hay esto, de dobles tintas, ya el que va a participar. Me parece llamativo y me ha incluso dolido que hay figuras por las que yo sentía cierto respeto, que han sucumbido ante la tentación electoral. Entre ellas, por ejemplo, Javier Chirinos, quien estaba en 20 Venezuela y que decidió dejar 20 Venezuela junto a varios dirigentes de Caracas y fundar un nuevo partido para apoyar una candidatura. Ni siquiera es él el candidato. Eso me ha llamado la atención, no he hablado con Javier, pero me ha parecido que este periodo de las elecciones regionales, mira, en Costa Rica, que es un país muy particular, donde pasa muy poco, unas elecciones regionales de verdad que ni siquiera va la gente a votar, es muy poco el interés, y entonces yo pensaría que en Venezuela las elecciones regionales deben ser algo parecido, como que no suscitan mucho interés ni siquiera, ¿de quién? De quien quiere participar, por supuesto, porque tiene que manejar los presupuestos, pero de la gente no.
Y en este caso, a ver, que estas elecciones regionales de repente sean una noticia, porque hay tantos opositores que están interesados en participar y en decir yo aquí estoy, voten por mí. Para mí ha sido, mira, no sé si sorprendente, pero sí ha sido decepcionante, como tantas otras cosas que hemos visto en estos años. Entonces, mira, no recuerdo un momento particular que yo te diga, mira, el descaro, bueno, es que hay tantos. Leopoldo López, por ejemplo, pero claro, Leopoldo no se está presentando en estas elecciones, pero ha habido momentos de Leopoldo en los que el descaro ha sido... No se ha presentado aún. No, mira, bueno, que las elecciones son en noviembre, ahora es que falta verano. Sí. Mira que sí, una golondrina no hace verano y jamás duró una flor dos primaveras. Así que no te sorprendas, no te sorprendas. Aunque bueno, fíjate algo, tú sabes que pero fíjate algo, y disculpa que te interrumpa, a la gente le fastidia que yo interrumpa a los invitados, porque si bueno, pero para qué te los invitas si no dejas hablar. Si los dejo hablar, pero yo me siento muy orgulloso de haber tenido 2 minutos de discurso seguidos. ¡Qué maravilla! Mira, el primer cargo en el que se trunca la carrera política falsaria de Leopoldo López es cuando él se lanza a la constituyente en el año 2000, en el año 99. Él fue el candidato a la constituyente, él y Julio Borges fueron candidatos a la constituyente y no ganaron, ninguno de los dos. Pero luego él logra ser alcalde de Chacao en el 2000, es reelecto en el año 2004 y en el año 2008 aspira a ser alcalde mayor de Caracas. Y es ahí cuando lo inhabilitan. Una inhabilitación, por cierto, que dentro de las normas de antes y posteriores, en realidad no le correspondía una inhabilitación. ¿Qué le correspondía? Cárcel. ¿Por qué? Porque él cometió un delito que confesó frente a las cámaras, que es el mismo delito por el cual fue preso Carlos Andrés Pérez cuando lo sacaron del poder, malversación de fondos. ¿Y cómo lo confesó? Cuéntame más. Bueno, porque el asunto es que lo que pasa es que, claro, para aquella época no había tanto tema con YouTube y todo eso, pero ese video debe andar por allí. Cuando en el año 99 se creó ese mamotreto llamado Distrito Capital. Sí. El Distrito Capital tiene una condición, porque cuando se crea el Distrito Capital, ¿qué se pensaba hacer? Mira, hay una nueva realidad. Hay una nueva realidad. Y esa nueva realidad es que Caracas ya no es el municipio Libertador nada más. Caracas es Libertador, Chacao, Baruta, El Hatillo y municipio Sucre. Son 5 municipios. Entonces, con esos 5 municipios, de los cuales 4 pertenecen a Miranda, pero además de eso había otra realidad, que es que en el año 99, antes de la constituyente, en el primer, se creó el Estado Vargas. Y como se creó el Estado Vargas, lo que era el Distrito Federal se queda nada más con el municipio Libertador. Y el Distrito Federal antes era Vargas y el municipio Libertador. Cuando se crea el Estado Vargas, el Distrito Federal quedó siendo nada más la capital, no tenía sentido. Entonces había una nueva realidad. Lo que correspondía era crear una nueva entidad. Una nueva entidad federal. ¿Qué nombre le hubieras puesto? Se llamó Distrito Capital, sin mayor problema. Distrito Capital, y de él tenían que formar parte, hubiese sido la entidad federal número 24, hubiese formado parte de estos municipios capitalinos. Cuando eso se empezó a discutir en la constituyente, el gobernador del estado de Miranda para la época era Enrique Mendoza, que era quizás el opositor más importante en aquel momento, junto a Antonio Ledesma, que era el alcalde del municipio Libertador. Y Enrique Mendoza sacó una marcha en contra de la constituyente. Fue la primera marcha opositora que se hizo. La marcha se llamó la marcha por el respeto de los mirandinos. Porque lo que estaban diciendo era, estos municipios mirandinos van a ser una nueva entidad. Y entonces él dijo, me van a quitar los municipios lomitos. Me van a dejar sin la plata. Entonces la constituyente, respondiendo a eso, en esas decisiones chavistas, no se lo quitamos a Miranda, creamos el Distrito Capital y entonces esos municipios van a ser de Miranda y del Distrito Capital. Claro. Está bien, perfecto, de pinga, está bien.
Ahora el asunto viene de los reales. ¿El distrito capital de qué va a vivir si no es una entidad federal? Claro. ¿De qué viven las entidades federales en Venezuela? Del situado constitucional. ¿Y qué es el situado constitucional? Una parte del presupuesto nacional que el Estado central le envía a las regiones para su ejecución presupuestaria. Pero si el distrito capital no es una entidad federal, ¿de dónde va a sacar el presupuesto? Se crea entonces una cuestión especial según la cual los municipios capitalinos tenían que darle de su presupuesto un porcentaje al distrito capital para su funcionamiento. Es decir, era al revés. En pocas palabras, los municipios mirandinos tenían que recibir dinero del Estado Miranda y de ese dinero darle al distrito capital. Una cosa absurda. Claro. Pues, está que se vea, es una locura. Sí, pero es lo que dice la ley y ellos salieron a reclamar eso y eso fue lo que el chavismo le dio. ¿Qué pasó? Que los tipos pagaron, como que fue el primer año, el segundo año y el tercer año no pagaron y no pagaron más nunca. El alcalde mayor era Alfredo Peña y Alfredo Peña fue a tribunales y dijo que los alcaldes no estaban dando los reales. Cuando se da el proceso y sale del medio Alfredo Peña, gana la alcaldía mayor del demonio de Juan Barreto, está allí ese tema del situado, y al ser evidentemente esos los municipios, tal cual como nos dice, gracias a nuestra querida Dinora, y una de nuestras suscriptoras en Patreon que nos da, nos enriquece el debate diciéndonos que el situado se distribuye por población y esos municipios eran los más poblados. Obviamente, si tú le quitabas esos municipios a Miranda, ¿qué le quedaba a Miranda de Lomito? Los Alias, Carrizal y de resto Valles del Tuy y las zonas rurales. Dejaba de ser Miranda el apetecible estado Miranda y claro, pasaba a ser un estado quizás como Vargas. Leopoldo le meten esta demanda y le dicen que él está incurriendo en causales que lo llevan a su inhabilitación. Y él da una rueda de prensa. Y él dice, ese dinero, nosotros no nos lo robamos. Ese dinero yo lo utilicé para pagarle los sueldos y salarios a los policías y a los bomberos. Porque nosotros no podemos escoger entre darle dinero a una estructura administrativa o tener nuestro sistema. No, está muy bien, está muy bonito. Eso suena bellísimo. Eso es una maravilla, pero eso se llama malversación de fondos y está en la ley de salvaguarda y en las leyes venezolanas tipificado como un delito de corrupción. Y por ese delito fue preso Carlos Andrés. Entonces este tipo lo inhabilitaron y él se queja, pero si lo que debería es estar preso, ¿por qué no lo metieron preso? Bueno, es una gran pregunta. Y es la pregunta también, a ver, eventualmente sí lo metieron preso, ¿verdad? O sea, pero no por eso. No por eso. O sea, ese delito que él confesó frente a las cámaras quedó impune porque sí, en Venezuela la malversación es que a ti te aprueben un presupuesto para comprar bolígrafos rojos y tú utilizas el presupuesto para comprar bolígrafos azules. Una cosa tan estúpida como esa. No te robaste los reales y compraste los bolígrafos, sí, pero yo te lo di para comprar bolígrafos rojos, no para comprar bolígrafos azules, es malversación. Claro. A Carlos Andrés se lo aplicaron diciendo que el dinero de la partida secreta no era para gastos en el extranjero, cuando en realidad la justificación era que había un tema de seguridad nacional involucrado en el tema de Nicaragua. Y por lo tanto, él iba a gastar dinero de la partida secreta para asegurar la democracia en Nicaragua, porque asegurando la democracia en Nicaragua se fortalecía la seguridad regional y obviamente la seguridad hemisférica y la seguridad de Venezuela. Este tema lo tocaste con Nitu de pasada, un día de esto. Yo no recuerdo si fue en los martes o los jueves, pero me pareció muy interesante porque mira que Nicaragua es un tema que a mí me interesa mucho y que está muy cerca. Yo lo tengo muy presente. Acabo de estar en Nicaragua hace un mes metieron preso a Lester, como un mes y 2 semanas estuve en Nicaragua. Y no había tenido ocasión de hablarlo con vos, pero fue una experiencia que me parece vale la pena rescatar aquí para quienes nos vean, porque Nicaragua es un país
que contrario a Venezuela, no tiene esta historia que es muy, vamos a decir así, muy comercializable o que genera mucha audiencia del país rico que se convirtió en un país pobre. Nicaragua siempre ha sido pobre, ha sido un país miserable toda la vida y entonces lo que ha ocurrido durante este periodo de Ortega es muy llamativo. En Costa Rica, por ejemplo, tal vez las nuevas generaciones, pero lo vemos como que Nicaragua va por el camino de Venezuela. Y eso es algo que se dice mucho. Cuando en realidad Nicaragua ya recorrió ese camino, salieron y volvieron. Ellos van en otro nivel y ese nivel incluye un descaro tan exagerado por parte de Daniel Ortega que vemos cosas inauditas como que 7 precandidatos presidenciales no es solamente que hayan sido inhabilitados, están presos. 7. Eso no se ha visto en Venezuela, hasta donde yo sé, que esa cantidad, nunca. Pero no diga nunca diga nunca. Hasta ahora. Hemos visto precandidatos presos, hemos visto inhabilitaciones, hemos visto partidos cerrados, hemos visto muchas cosas en Venezuela. Todo eso ya se ha visto en Nicaragua, que les quitan el partido a unos y se los dan a otro porque esos otros sí son buenos para el régimen. Todo eso en Nicaragua se ha visto, pero hay atención, o sea, hay algo en el ser de esta historia de Nicaragua que no la hace tan atractiva a nivel internacional y casi no se habla del tema. Yo te puedo decir que como periodista, que he estado en Venezuela, he estado en Nicaragua, no he estado en Cuba y creo que ya no voy a estar, pero en estos 2 países siempre he tenido miedo, obviamente, pero nunca, tal vez porque estaba solo y la soledad te hace estar como más consciente de tus limitaciones, nunca he tenido tanto miedo como en Nicaragua, ni siquiera en Venezuela. Fue un escenario muy difícil de manejar, el sentirte vigilado, que te tomen fotografías los policías, que te persigan, que tener que ir a la clandestinidad, que eso es algo que yo sé, no sé si vos lo hiciste, sé que Nitu sí lo hizo, alguna entrevista en la clandestinidad, no saber para dónde vas, tener que confiar en alguien que te lleva pero no te dice a dónde. Son muchas cosas que yo, viniendo del país de donde vengo, jamás me habría ni siquiera imaginado. Y bueno, ver que esa persona a la que yo entrevisté en la clandestinidad 2 semanas después era detenida. Lester Alemán me lo dijo en esa entrevista. Yo estoy preparado para cárcel o muerte y he preparado a mi familia para ambas. Y 2 semanas después estaba preso, porque era muy obvio que eso iba a pasar. Lo de Ortega mira, es que no hay palabras para describir el nivel de vulneración a las garantías democráticas, sí, pero es que ya ahí no hay democracia. Y hay un partido, y ojo, que esto le va a resonar a muchos venezolanos, y yo agradezco que me estés escuchando, que hay un partido únicamente con permiso del régimen para participar en estas elecciones, que se llama Ciudadanos por la Libertad. Entonces, aquí hay que hacernos una pregunta. ¿Por qué de todos los partidos a el régimen sí le permite participar? Bueno, eso es algo que no hemos visto, que hemos visto en Venezuela también. Este partido yo te puedo decir que tiene muchas posiciones, ¿no? Encontradas. Pero había algo que a mí me parecía muy coherente. Ellos se negaban a participar en una coalición opositora porque dentro de la coalición opositora había sandinistas disidentes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como los chavistas disidentes. Y entonces me decía a mí la presidenta de ese partido, mira, nosotros no podemos pactar con estos sandinistas porque esos son sandinistas que ahora no están de acuerdo con Ortega, pero son sandinistas y ahora no tienen el poder, pero quieren recuperarlo. Esa a mí me parecía una postura muy coherente y aceptable, que a muchos no les pareció. Pero ese partido me parece que ha cometido un error tremendo al insistir en participar de este fraude, porque todos sabemos que va a ser un fraude. Ya lo de los precandidatos presos era una vaina increíble, ¿no? Pero no había un candidato preso. O sea, precandidatos 7, candidatos inscritos ante la autoridad electoral ninguno. Pues resulta que ahora a la candidata vicepresidenta, que fue Miss Nicaragua 2017, la metieron presa en arresto domiciliario y la inhabilitaron, y ahora va a poder enfrentar su juicio en libertad, pero está inhabilitada. Entonces, ya es la candidata
ya se metieron con los que estaban inscritos y ese partido insiste en ir a unas elecciones sin condiciones y que saben evidentemente que el régimen se va a robar. Entonces, aquí podemos hacer un paralelismo con lo que está pasando en las regionales en Venezuela y ha venido pasando. Y tenemos que hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo va a haber gente dispuesta a hacerle el juego a estos regímenes? Viste, es un círculo perfecto. Empezamos en Venezuela, pasamos por Nicaragua y volvemos a Venezuela. Siguen el mismo manual. Y las preguntas y las respuestas vienen siendo más o menos las mismas. La solución es algo que yo no tengo tan claro, porque no va a llegar por la vía electoral. No hay voluntad de hacer intervenciones armadas y entonces pareciera que estos países, al igual que Cuba, están condenados a repetir ciclos de inactividad, de represión y de miseria. Y ahí se va a quedar la cosa. Luego, lo hablabas ayer con Nito también, lo de la reconversión monetaria. Nicaragua, fíjate que no ha caído en una hiperinflación en estos años. Yo no sé por qué, a mí me decía Lester Alemán, por ejemplo, que él creía que el manejo económico no había sido tan desastroso y que por eso habían logrado sostener. Yo pienso que puede ser por algo como lo de los Kirchner, lograron maquillar, pero a alguien le explotará eso en algún momento en la cara. Y entonces vemos, yo creo que lo de Nicaragua y lo de Venezuela, de hecho esas dos elecciones van a ser en noviembre, serán la consumación de dos regímenes que sienten que pueden hacer lo que les dé la gana, porque han visto durante 60 años que Cuba ha hecho lo que le ha dado la gana y todo sigue igual. Tienen una venia histórica para hacer lo que quieran. Y entonces van a venir a hablar del bloqueo contra Cuba, contra Nicaragua, contra Venezuela. Y bueno, nadie habla, y esto lo estaba viendo el otro día en el American, nadie habla del bloqueo contra Taiwán. Taiwán es un país bloqueado que a pesar de todo es un país próspero, tecnológico, con un nivel de vida envidiable. Y estos otros países, ¿por qué no? Porque si tienen un bloqueo, que en realidad es un embargo y son sanciones, ¿por qué no tienen la capacidad, y además Venezuela, siendo un país petrolero, de sostener un nivel de vida digno para su gente? Hay tanto un nivel, creo yo, de desatención por parte de las autoridades a esas industrias que podían generar prosperidad, pero además hay un nivel de voluntad por parte de estos regímenes por hacer que todos vivan mal, que se vaya el que se tenga que ir para que no joda y que todos queden igualados en esa miseria socialista que ya en América Latina conocemos tanto. Pero hay algo, fíjate, interesante allí, que creo que de alguna manera es, desde el punto de vista histórico, a mí me hace, bueno, me confirma muchas de mis tesis, ¿no? Porque yo que he estudiado tanto el tema cubano, que es inclusive mi tema de estudio, cuando estudio Latinoamérica, yo me he dedicado a estudiar la influencia de la Cuba castrista en el continente. Claro. El primer gran triunfo real del castrismo en América, después de llegar al poder en Cuba, fue Nicaragua. Porque el triunfo de Salvador Allende en Chile no fue un triunfo de Fidel. De hecho, pasó lo que pasó. Es decir, que ni lo fue tampoco posterior la llegada de Maurice Bishop al poder en Grenada, ni lo fue. ¿Qué otro caso podría haber de alguien que llegara al poder de esa manera? Creo que en Jamaica hubo un caso también. El caso del movimiento sandinista es la llegada al poder por las vías de las armas, que fue apoyada abiertamente por la Revolución Castrista. De hecho, Fidel manda comandos. Claro. Y además de eso, uno de esos comandos después lo fusila, que es Tony de la Guardia. Antonio de la Guardia entra a Guatemala, a Managua. La toma de Managua, triunfante, a la entrada triunfante de Managua, él estaba allí. Él llegó al grado de coronel en el ejército sandinista. Pero lo que se olvida es que, o sea, es una cosa tan paralela, o sea, es una cosa tan particular, por supuesto, adaptada a lo que es esa Centroamérica ruralizada, donde, por cierto, tiene mucha responsabilidad
países como los Estados Unidos, con la voracidad lamentable de las empresas ligadas al tema agropecuario durante décadas, esas cosas hay que decirlas también. Pues el movimiento sandinista era un movimiento que buscaba era la libertad de Nicaragua, pero es que ¿dónde estaba Nicaragua? Nicaragua estaba en manos de una dinastía familiar de dictadores. Sí, sí, los Somoza. ¿Quiénes eran sandinistas? O mejor dicho, ¿qué era el sandinismo? Era la expresión armada, la expresión política de la resistencia nacional, donde estaba gente como Joaquín Chamorro, donde estaba gente como Violeta Chamorro, su viuda, donde estaba gente como el poeta y sacerdote Ernesto Cardenal, donde estaba gente como el escritor Santiago Ramírez, donde había todo aquel gran movimiento de poetas, de artistas, de intelectuales pidiendo, y de periodistas y de gente de letras, en un país tan despaperado como ese, pidiendo la salida de los Somoza. No, y este ejército sandinista era la expresión. Lo que pasa es que después los tipos se convirtieron en el sandinismo y no en el movimiento de la libertad de Nicaragua. Aquí estamos hoy. ¿No se parece eso exactamente a lo que pasó con Fidel y lo que querían la salida de Batista, y después Fidel convirtió un movimiento de libertad de Cuba en el movimiento castrista? Claro, es exactamente lo que ocurrió. Y en y fue así como estás planteándolo, siguiendo el manual al pie de la letra, porque lograron llegar no por vía democrática, sino que derrocaron al dictador y se quedaron. Ahora, ahí ocurrió algo que sin duda alguna es un hecho loable, que fue cuando Violeta Barrios de Chamorro logra democráticamente imponerse con la 1 o el 1 en las elecciones. Y se abre un breve periodo democrático que está plagado desde el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro de corrupción. Y eso es algo que cuando el chavismo caiga en Venezuela, porque yo espero todavía que caiga, no puede pasar. Y probablemente los líderes que harían lo que hizo Violeta Barrios de Chamorro con la piñata, que fue dejarle a los sandinistas pactos de impunidad, regalarles propiedades que se habían robado del Estado, bueno, lo que no se repartió en esa piñata durante el gobierno de Violeta Barrios. Yo no tengo la menor duda de que sería lo que ocurriría si gobierna Enrique Capriles, si gobierna Leopoldo López, si gobierna Juan Guaidó. Porque están, como hemos visto, muy dispuestos a ir, como van a ir ahora a México, a negociar, a sentarse a ver qué hacemos. Yo estaba viendo que Maduro va a mandar a Nicolásito a México. Eso te habla del nivel de interés que tiene Maduro en este proceso de negociación. No, te habla del nivel de implicación que ya ha alcanzado Nicolásito en el narcotráfico, porque esto es un debate entre el cartel de Sinaloa y el cartel de Los Soles. O sea, aquí de esto es lo que estamos hablando aquí. Yo últimamente lo veo todo con más cinismo y con menos necesidades de profundizar análisis político, porque esto ya es un tema policial. O sea, un tema de criminalidad, un tema de mentalidad criminal. Pero mira, me van a criminalizar los seguidores que están, porque has convocado a tu pueblo aquí en el Patreon. Recuerden que para estar en vivo en estas conversaciones, usted se suscribe a mi cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, y en el plan full tiene la posibilidad de estar en todas las grabaciones que hagamos en vivo, en el enlace Zoom que les dejo todos los días. Aquí hay muchas preguntas, yo no quisiera que quedaran sin responder. Por aquí nos dice, a ver, bueno, te manda muchos saludos Tamaris López, nuestra Tamaris, que te manda bendiciones. Por aquí nos dice José Vicente Rojas, que nos manda saludos desde Italia. Y creo que te pregunta aquí José Vicente, cuando vengas a Italia, ¿vas a pasar por Venecia o por Padua? Bueno, avísale a José Vicente, ¿eh? Sí, no sé, francamente no tengo muchos planes, pero además está muy complicada moverte en Italia, incluso para tomar un tren te están pidiendo el pase de la vacunación. Yo estoy vacunado, pero no soy residente en Europa, entonces es un problema. Yo no sé qué voy a terminar haciendo, ¿sabes? Pero estoy muy contento en Portugal. Lo que tengo aquí atrás es el Palacio Real de Madrid, pero en realidad estoy en Portugal y me encanta y yo creo que me voy a quedar. Bueno, está muy bien, está muy bien. Europa tiene su encanto. Por aquí te dice Dinora, como una curiosidad, los rojos están haciendo campaña con imagen bastante distanciada de los símbolos tradicionales. Bielma se queja de que la traba
cambió los ojitos muertos por murciélago, pero muchos rodillas en tierra no tuvieron prurito en hacerlo. Un viceministro y diputado y constituyente está haciendo campaña en Cojedes con colores amarillo y azul. Veremos cómo les va en su atajaperro. Sus primarias son este domingo. Las denuncias de fraude abundarán la semana que viene. La semana que viene va a ser divertidísima. Divertidísima. No se pierdan fuera de orden la semana que viene, porque yo sí voy a sacar todos los videos de los tipos insultándose, matándose entre ellos, pegándose gritos, dándose por los tejos. ¡Una maravilla! Yo tengo un chat, lo tengo guardado, de uno de esos candidatos a estas gobernaciones, no recuerdo ahora el estado, conocido, ¿no? Una persona reconocida de la televisión que se está lanzando. Además, te voy a decir quién, el señor Jaime Araque. Ah, ¿cómo no? Sí, claro. Y él, hace unos meses, te estoy hablando, salió a decirme que mi problema era que yo creía en María Corina y que yo no entendía que ella era lo mismo que todos y que Guaidó no servía para nada y que entonces había que partir, bueno, de todo lo que quieras, este señor piensa. La forma en que él me dijo, y recuerdo muy bien que decía, yo en este estado, creo que es en Anzoátegui, la forma en que yo soy conocido en el estado Anzoátegui, basta que yo diga que yo soy candidato para que la gente salga a votar masivamente por mí y yo gane. Y entonces yo pensaba, coño, este señor piensa que vive en un país donde la democracia existe y partiendo de ahí te das cuenta de que eso solo tiene dos explicaciones, o es un imbécil o le están pagando, en mi opinión. No, bueno, no, te voy a decir una cosa, ese discurso y esa expresión, los que hemos estado en política estamos cansados de escuchar esos pendejos que salen y te dicen, no, porque es que a mí me conocen y tú vas a ver que yo recuerdo la primera vez que yo estuve en un comando de campaña a los 17 años, cumplí 18 en el comando. Había un señor que era evangélico. Creo que no era pastor, o como que sí era pastor, yo no me acuerdo, pero yo recuerdo ese video donde él decía que él iba a ser candidato, creo que al Consejo Legislativo, y que eso iba a ser una cosa apoteósica porque todos los evangélicos del Estado lo conocían a él, iban a votar por él y tal. Bueno, el señor, por supuesto, bueno, ni detrás de la ambulancia, que él iba a arrastrar todos los votos. ¿Cuáles? O sea, porque, y él decía, no, todas las iglesias evangélicas, que somos más de no sé cuántos 1.500 y tal y tal. Y no decía, bueno, pero imagínate, si no lo logra un sindicalista que se lanza y ni sus afiliados votan por él, lo va a lograr tú de paso en medio del 98, imagínate. Para mí, cuando yo escuché eso, dije, mira, ojalá este señor gane, ojalá lo dejen ser gobernador y ojalá yo esté equivocado y haya un espacio democrático que se abre en Venezuela milagrosamente en medio de un cártel de narcotráfico que está gobernando. Pero no creo que eso suceda. Entonces, para mí, cuando yo leía eso, yo dije, mira, yo esto lo voy a guardar. Y el día que este señor pierda y vaya a denunciar fraude, yo voy a sacar esas capturas y voy a decir, mira, como estabas defendiendo un proceso que desde que se ideó, sabías que estaba viciado. Una última pregunta que te hace Dinora. Jovel, ¿cómo va esa influencia castrochavista, esa maldad cubana financiada con dinero venezolano en Costa Rica? Llama la atención desde que en la visita de Obama le hicieron una manifestación de protesta con carteles con la foto de Chávez. Y después que mi hijo emigró allá, me preocupó más. Mi nieto es tico. Ay, mira, Dinora tiene un nieto que es tu compatriota. ¿Qué te parece? Mira, yo estaba muy preocupado, la verdad, a principio de año con lo que pudiera pasar para las elecciones que son en febrero. Actualmente, mira, hay una situación que a mí me tiene muy consternado y es que el candidato de Liberación Nacional, que es el partido de Pepe Figueres, de Laura Chinchilla, de Oscar Arias, es José María Figueres, el expresidente. Con él pasa... Son los socialdemócratas, ¿no? Sí. Con él pasa más o menos lo que pasó con Keiko Fujimori. Y es que es un candidato que carga con un antivoto, que se lo merece, enorme. Entonces la gente no vota por alguien, vota contra él. Y de hecho, el antivoto que tiene José María Figueres actualmente es del 70%, según una encuesta que salió ayer.
Entonces, yo creo que a José María le va a alcanzar para ir a la segunda vuelta, pero el elemento con el que pase a la segunda vuelta es lo que a mí me preocupa. Vamos a ver, yo pensaría que tal vez lo ideal sería que pasen los dos partidos tradicionales, los del antiguo bipartidismo, que son Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. La Unidad Social Cristiana que tiene ahora a una candidata mujer por primera vez, Linet Saborío. Si esos dos partidos lograran estar en segunda vuelta, yo creo que el país volvería a lo viejo conocido, pero por lo menos no se aventuraría a esto que está diciendo la señora Dinora, que es, Dinora era, sí. Sí, Dinora. Que es un chavista de estos. De momento no hay ninguno que yo conozca, que vendría obviamente el partido Frente Amplio, lanzándose. Creo que eso lo van a ratificar en las próximas semanas. Probablemente sea José María Villalta, quien ya fue candidato en el 2014 y casi gana. Entonces vamos a ver ese puesto para la segunda ronda. Ahí es donde yo creo que el escenario más comprometedor sería uno en el que quede José María Figueres, el expresidente, contra José María Villalta o contra algún otro radical, perdón. O sea, ahí puede haber también radicales de derecha, lo que sea, ahí puede aparecerse lo que sea contra Figueres. Y ese lo que sea es lo que a mí me preocupa, porque puede agarrar para un lado, para otro, no tan conveniente para la democracia más antigua de América Latina, que es la nuestra. Así es, Jovel, ha sido magnífico conversar contigo este sábado de Sin Gloria. Oye, tocamos todos los temas que, bueno, mira, Venezuela, hablamos muchísimo. Hasta Costa Rica. Que y te dejé hablar, no te puedes negar. Ni Neomar ha hablado tanto. ¿Viste? No, yo te lo agradezco. Vamos a ver qué nos inventamos para el próximo sábado. ¿Sabes qué me gustaría, Jovel? Que yo creo que no hemos hecho lo suficiente por explicar y hablar más de Nicaragua. Sí. Quizás porque en Nicaragua hay una situación mucho más difícil, donde es tan complicado comunicarse con alguien, pero creo que es necesario que pongamos los ojos. Quizás la próxima semana podamos conversar con alguien de Nicaragua, que esté allá o que esté fuera. Me encantaría. Podemos invitar a Lucía Pineda, vamos a ver si puede. Es la periodista costarricense y nicaragüense, porque tiene ambas nacionalidades, que fue presa política del canal 100% Noticias. Tal vez ella o también Judith Flores, quien trabaja en la Gaceta con nosotros. Pero yo creo que es un tema al que vale la pena ponerle atención, Daniel, y me encantaría, por lo menos... Vamos a hacerlo, vamos a revisar cómo van las cosas en Nicaragua y, por supuesto, visibilizar lo que yo creo que es importante. Muchísimas gracias, Jovel. Pura vida, a la orden. Hasta la próxima semana. Pura vida, amigas y amigos, pura vida para todos, menos para Chávez, que se murió y no volverá. Eso sí, ni pura ni vida. No volverá. Gracias a todos por habernos acompañado y nos reencontramos mañana domingo, porque mañana es domingo de ñapa, no se lo pierdan. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.